Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en esta vía. Hoy estamos aquí para la presentación del número 231 de Punto de Partida, que fue el primer número de este año y estuvo dedicado al tema del placer. Y precisamente es este tema el que nos tiene aquí con estas tres super invitadas, que son Gully Miller, Marisabel Macías y Silvia Santaolalla. Y justamente quisimos presentarlo el tema en estas fechas eh, por el 8 de marzo, ¿no? Creo que el placer es un tema central en la vida de las mujeres, en la búsqueda de nuestros derechos. Y también es a propósito de la convocatoria que lanzó la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, precisamente para conmemorar esta fecha, ¿no? Y para seguir poniendo todas las aristas de este tema sobre la mesa, seguir hablando de ellos, seguir preguntándonos cosas y cuestionando nuestras prácticas, ¿no? Para quien no nos conoce todavía, a Punto de Partida, les platico rápidamente. Punto de Partida es una revista que el año pasado cumplió 55 años de publicarse de manera impresa además, y que ha sido un espacio para la literatura y las artes gráficas de personas jóvenes. Desde entonces, nació justamente en el 66, se ha mantenido como un espacio para expresar el pulso de los tiempos, ¿no? Pues justo el 66 fue los 60 eran unas épocas políticamente muy movidas y pues ese tono sigue hasta ahora, ¿no? Entonces creo que hablar del placer hoy en día, con todas las implicaciones políticas que tiene, pues sigue siendo, le hace honor a este espacio de expresión para la juventud. Eh, y bueno, el tema de este número precisamente fue placer y como era un poco de esperarse, el cuerpo fue el eje, ¿no? O sea, nosotros siempre lanzamos una convocatoria para escuchar y recibir distintas propuestas en torno a los temas y fue muy claro que todas y todos pensaron en el cuerpo, ¿no? Y fue de distintas perspectivas, que eso siempre es muy padre. Se habló de los placeres como sensoriales, ¿no? Es decir, no solamente centrado en la sexualidad, sino en la vista, en el olfato, en el gusto, en el tacto, en diferentes actividades, ¿no? En lo lúdico también, pero también en el placer de no hacer nada, ¿no? Que es algo que parece ser que hoy en día nos está un poco vetado en estas exigencias de todo el tiempo estar corriendo y haciendo cosas y cumpliendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese fue un poco el tenor del número. Y bueno, quisimos precisamente a partir del 8 de marzo, invitamos a Guli, a Marisabel y a Silvia, porque sus textos tienen una perspectiva feminista del placer, ¿no? Del cuerpo de las mujeres y de las prácticas en torno a ella. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, yo les quiero presentar un poco a nuestras invitadas de hoy para que las conozcan un poquito. Entonces, bueno, empiezo con Guli. Guli Miller, ella es dramaturga y directora teatral. Fue finalista del Premio de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo en 2021 y fundó el colectivo escénico Trabajos de Amor Perdido. Guli ha publicado en Punto en Línea, en Tintero Blanco y en Punto de Partida. Silvia Santaolalla es productora, guionista y ensayista. Ha publicado en Marabuntas, Gata que Ladra, Revista Independiente Politic y es licenciada en Artes por la Universidad Autónoma de Morelos. Marisabel Macías Guerrero es filósofa feminista, es escritora y tallerista. Actualmente está estudiando la maestría en estudios de la mujer en la UAM y es autora de los libros de relatos eróticos Penny Black y Las hedonistas, mujeres que narran placer y deseo. También forma parte del Círculo Literario de Mujeres y coordina círculos y tertulias feministas en torno al erotismo, la ética del placer y más. Entonces, como verán, me parece muy padre porque tenemos a tres personas que trabajan la literatura desde distintos lados, ¿no? Silvia desde el ensayo, Gully desde el teatro y Marisabel desde la escritura creativa y también la reflexión, ¿no? Eh, entonces, bueno, para entrar un poco más en materia, eh, yo quisiera que ustedes nos hablaran un poco, quizá desde los temas que abordaron en sus escritos, eh,
qué cosas perciben que hay detrás de aquello que nosotros creemos que nos gusta o que afirmamos que nos gusta, ¿no? O que hemos siempre crecido con ciertas afirmaciones de lo que es el placer, quizás no solo sexual, sino también del placer lúdico, ¿no? Del placer del disfrute de la vida cotidiana, ¿no? Creo que hay una razón precisamente por la cual siempre lo asociamos más a lo sexual que a otras cosas, y que es como un contraste, ¿no? Entre lo más íntimo y lo más individual, y como una tormenta de imaginario social que está siempre detrás nuestro, ¿no? Respirándonos ahí en la nuca. Entonces eso, quisiera preguntarles un poco qué piensan de dónde salen estas raíces, un poco en función de lo que nos compartieron en el número de punto de partida. No sé si alguna quiere lanzarse o elegimos. Bueno, pues si quieren yo comienzo. Pues bueno, creo que el texto que publiqué con ustedes en este número, creo que trataba de indagar desde dónde nace el placer y cuál es mi placer como escritora. Creo que esta pregunta no es una pregunta que me haya hecho antes. Todo surgió a partir del libro que leí, que fue como el punto de partida justamente para este texto, que es Caliente, de Luna Miguel. Es un ensayo en el cual ella describe como desde su perspectiva cuál es el placer, y que en una ruptura amorosa no solamente estaba triste, sino que también sentía mucho deseo sexual. Entonces, a partir como de textos que ella iba leyendo de autoras y de indagaciones también en artistas plásticas, ella iba cuestionando su propio placer, y entonces como que se iba adentrando en las cosas que le gustan y por qué le gustan. Y entonces a partir de esta lectura y de este libro, como que yo también empecé a voltear a ver mi propio placer y como mi historia en mi vida sexual, ¿no? Y en eso descubrí muchas cosas que la verdad pues no era tan consciente, y que creo que el feminismo nos plantea, y que justo son preguntas muy pues válidas, ¿no? Muy disruptivas, en el sentido de que sí te enfrentan a cosas que a lo mejor tú como mujer no te has querido preguntar, precisamente porque muchas veces el placer de nosotras está abordado desde una perspectiva masculina, ¿no? Desde esta perspectiva en la que a lo mejor para gustar, para sentir placer, para ser deseada, tenemos que, como bien decía a lo mejor Silvia en su texto que también leí por ahí, tenemos que ser infantilizadas, o tenemos que tener cierto cuerpo, o nos tenemos que vestir de cierta manera, actuar de cierta forma. Y entonces, como que hice un recuento de cuál fue mi descubrimiento del placer, cuál fue o cuál ha sido como esta cuestión más personal de qué es lo que entiendo por placer, ¿no? Y creo que ahí salieron como narrativas, historias, personajes que han contribuido en esta pues justo construcción de mi placer, y que creo que a lo mejor platicando con otras amigas mías también hay en común, ¿no? O sea, es muy curioso cómo como mujeres vamos construyendo nuestro placer, y que las historias se van repitiendo unas a otras, ya estando dentro como del patriarcado, de esta construcción de lo que nosotras nos debería de gustar y por qué nos tiene que gustar, ¿no? Y siempre hay puntos en común, siempre hay como historias en común. Está esta como cuestión de que si se sale más allá de lo que está permitido, pues nos ven justamente como mujeres, pues no sé, promiscuas, etcétera. Y también creo que justo es cuestionar eso, es cuestionar por qué me gusta lo que me gusta, si realmente me gusta eso que se supone que me gusta, y de qué forma o más allá de lo que me gusta podría explorar mi placer sexual, ¿no? Entonces creo que la obra pequeña de teatro que escribí, que se publicó, creo que toca eso, y que además es súper curioso cómo hay ciertas anécdotas que a lo mejor son mías, ¿no? Y son personales, pero que platicando a lo mejor con otras mujeres se van repitiendo, ¿no? Entonces eso me pareció muy, pues muy curioso, y justo como que por eso creo que es importante preguntarnos qué entendemos por placer, desde dónde lo vivimos y cómo lo construimos. No sé, mis compañeras aquí si están de acuerdo conmigo, o si a lo mejor algo de lo que dije les resonó. Si quieren, yo continúo. Eh, bueno, sí, a mí me encantó leer a ambas, y por supuesto que
identifiqué ahí la inspiración del libro Caliente de Luna Miguel en tu texto. Y ahorita que mencionabas si alguna nos identificábamos en esto, creo que hay muchas cuestiones, muchas similitudes, ¿no? Y eso pues nos habla también de que aunque quizá vivamos distintos contextos, finalmente sí que compartimos cierto panorama general. Y me refiero como a la sociedad mexicana, si es que se pudiera como hablar de algo así más o menos homogéneo. Yo, bueno, no publiqué un texto como tal, pero me realizaron una entrevista en el que, pues, parte del interés era averiguar qué es esto de la ética del placer, que pues tiene que ver con esta propuesta de la filósofa mexicana Graciela Hierro, y ella tiene una publicación en el 2001, creo, que es este texto que se llama así, La ética del placer, y en la que la filósofa pues nos habla de cómo en nuestra sociedad mexicana, patriarcal, pues existe todavía una doble moral sexual, ¿no? Y que a partir de esa doble moral sexual, pues a las mujeres se nos dictan ciertos mandatos que tienen que ver como con estos valores tradicionales de la feminidad, y que a partir de estos mandatos, pues también se nos niega el derecho al placer, el derecho a reconocer o ejercer los propios deseos, perseguirlos, el derecho a un erotismo de nosotras las mujeres. Y bueno, en la entrevista no solo ahondé en esta propuesta, sino también en algunos círculos de escritura erótica que coordino o algunas tertulias que tienen que ver con el placer, con el deseo, con el erotismo desde la perspectiva feminista. Y a mí algo que me gustaría destacar, justo con la pregunta que lanzó de inicio Aranzazú, tiene que ver con esta lectura que hace Graciela Hierro de la doble moral sexual hace 21 años, y con otras lecturas que también como filósofa, por supuesto no de la talla de Graciela Hierro, espero algún día poder estar por ahí a la altura, pero sí que como alguien que convive con muchas mujeres, que coordina o guía muchas tertulias o círculos al año, me parece que ahora sí que sigue presente esta doble moral sexual, pero también hay como este mito de la libre elección, que diría la filósofa Ana de Miguel, ¿no? En el que pareciera que ya tenemos una libertad para ejercer el placer, pero hay como ciertos placeres dictados, ¿no? Y me parece entonces importante, o creo que ahora la tarea no solo es tener ese derecho al placer, sino desexualizarlo también, ¿no? Empezar a hablar de los placeres, de los deseos, de una erótica de las mujeres que no solo esté ligada a la sexualidad o a las prácticas sexuales, y que por supuesto pues tendrá que ahondar también en que en algún momento la sexualidad estuvo ceñida a la reproducción y desligada totalmente del placer. O sea, me parece que tenemos como muchísimo que trabajar, que reflexionar en colectividad las mujeres, para empezar entonces ahora a hacer esas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que nos da placer? ¿Dónde está mi placer? Que es algo que tú preguntas en tu texto. ¿Por qué el caos nos da placer? Como decías también en el texto, Guli. Y pues todas estas imposiciones que Silvia también maneja en su texto. Y ya para terminar, pensaría en no solo el caos, ¿no? Creo que por ahí también lo mencionas en el texto, de cuando el placer está ligado a experiencias vergonzosas o desagradables, y pensaría como desde ciertas propuestas que se quieren disfrazar de progres, pues también pareciera que insisten en que el placer de las mujeres está ligado a la violencia, ¿no? Entonces me parece que por ahí tenemos también otro trabajo de deserotizar esa violencia que está tan presente en los medios y en ciertos productos culturales. Y bueno, yo por ahí lo dejaría porque creo que también en la entrevista ahondo un poco en eso. Gracias. Gracias, Marisabel. Sí, creo que justo esto que comentas de los mandatos, ¿no? O sea, es algo que conecta mucho con lo que ensaya Silvia, justamente como que está regulado, ¿no? O sea, históricamente se ha regulado mucho
cómo podemos disfrutar y además cómo deben ser nuestros cuerpos, ¿no? Entonces eso es algo que me parece muy interesante cómo lo desarrolla Silvia, como todo la genealogía de eso, ¿no? O sea, que no es algo nuevo, que es algo que siempre, bueno, no siempre, pero que desde hace mucho ha estado ahí. No sé si nos puedas platicar un poco de eso. Gracias, sí. Bueno, yo también quiero empezar como diciendo que al leer la obra de ambas identifiqué muchas de las cosas que yo misma me había preguntado a mí cuando decidí escribir. O sea, lo primero que me pregunté también es como, ¿qué es el placer para mí y qué significa? Entonces, lo primero en lo que me enfoqué es como la visibilidad del placer femenino, ¿no? Y quería como plantear mi relación con el placer a través de alguna obra pictórica. Entonces, cuando empecé a compararlas, vi que había como cierta línea que yo le llamo dentro del texto, que es una mezcla entre castidad y sensualidad, ¿no? Que creo que también son cosas que ustedes dos mencionan, que es esta infantilización de la mujer a la hora del placer, pero al mismo tiempo la violencia que menciona Marx, ¿no? Entonces, bueno, así, de las, de las piezas que más me han gustado, más me he sentido como eh, cercana a ellas, fue la de El origen del mundo, de Kubert, ¿no? Entonces, a partir de esa fue donde empiezo a explorar por qué esta pieza me parece diferente a todas las demás. Y bueno, de ahí es de donde sale la idea del vello púbico, ¿no? De por qué este cuadro que muestra el vello púbico y muestra a esta mujer que no sabemos bien quién es, pero que a pesar de no ver su rostro, no ver su cuerpo completo, se siente de cierta manera como que está disfrutando del momento, ¿no? Que no es una mujer a la que retratan como desde una mirada masculina, a pesar de que cuberte hombre, sino que la retrata tal como ella se siente, ¿no? Como ella disfruta su placer. Y entonces, a partir de ahí, me pregunto, justo esto que ustedes mencionan, ¿no? Sobre que según existe una liberación sexual y según ya somos más libres que en otros tiempos para hablar de nuestra sexualidad y de nuestro placer, y me pregunto que si estas mujeres que dicen o que se presentan ante nosotras como personas que son libres sexualmente, ¿qué es de lo que disfrutan? ¿De ellas mismas o de que otros disfruten de ellas, ¿no? Entonces creo o sea, va para allá esta genealogía de la que habla Aranzazu, donde empiezo a cuestionarme, bueno, es cierto que la depilación es algo muy nuevo, o sea, porque muchas veces podemos ligarlo como a la contemporaneidad, ¿no? A que es, digamos, un gusto muy nuevo, y por eso intenté hacer como esta regresión a saber hasta dónde podía yo encontrar información acerca de sociedades que también se depilaban, ¿no? Y es por eso que hago como esta historia sobre que lo podemos encontrar en sociedades tan antiguas como los egipcios, eh, y que la imposición realmente de que solo las mujeres se depilaran parte de los griegos, ¿no? Y parte de esto que habla Marx, bueno, que lo relaciona un poco con lo que habla Marx acerca del poder patriarcal que controla el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y que te dice, sí puedes disfrutar de tu placer, pero solo desde esta mirada o solo desde este tipo de comportamientos. Y creo que un poco lo que se ve también en la historia de Bully. O sea, no lo dice como con esas palabras como Marx, pero también lo expresa, ¿no? Y como dicen, pues todas estamos hablando a través de nuestras experiencias, que a pesar de que somos tres personas que no se conocían antes de esto, pues nos atraviesan de una manera muy parecida, ¿no? Y bueno, nada más como por último, acerca de mi trabajo, pues decir que todo lo escribí a partir de que yo me acerqué a mujeres cercanas a mí para preguntarles cuál era su experiencia acerca del vello púbico, ¿no? Y bueno, como que lo que yo quiero dejar ahí sobre la mesa es que todas me dijeron o bueno, la mayoría, me dijo que nadie les había dicho como tal, tienes que depilarte. Simplemente fue algo que aprendieron a través de ver a otras mujeres y aprendieron a ver a través de cómo otras supuestamente gozan de sus cuerpos, y entonces ellas al verse, digamos, con peludas, con este vello, se sentían diferentes, ¿no? Se sentían excluidas y
y más bien era un miedo a no querer ser discriminadas o a no querer que hubiera un comentario que las ofendía de tal manera que no quisieran ellas ya disfrutar del placer. Entonces, es una imposición que va más hacia el miedo que hacia la obediencia, ¿no? No va sobre a una palabra violenta sobre debes de hacerlo, sino al miedo a que exista esa situación. Sí, gracias Silvia. Sí, eso me parece que es muy fuerte, ¿no? O sea, que está enraizado en todas partes, ¿no? O sea, se observa, y creo que tiene que ver mucho con lo que comentas de las imágenes, ¿no? Que son escasas las imágenes que uno puede encontrar, digamos, en la historia del arte con mayúsculas de mujeres representadas pues de una manera mucho más natural, ¿no? O sea, como venimos al mundo. y y creo que ahí es un tema justamente bien importante y necesario, como quién hace esas representaciones, ¿no? Y quién puede tomar ese lugar creativo de representarse a sí misma, ya no solo al otro, sino como a sí misma, o esa diversidad como de experiencias, ¿no? Antes de seguir, quiero comentarle a quienes nos escuchan que pueden en el chat de Facebook poner si tienen alguna pregunta en especial, alguna de las tres o sobre el tema, que pueden escribirlo y ya al rato estaremos retomando esa sección. Y bueno, con el tema de la experiencia, creo que es algo que está implícito como en los trabajos de las tres, ¿no? Es decir, Mar, tú trabajas como tallerista y justo tienes como en tus manos estas, yo diría como herramientas para propiciar como el hablar del asunto, ¿no? Y como dices, Guli, también fue como un cuestionarme a mí misma, ¿no? Como mis experiencias pasadas, y también Silvia que nos comentas eso, ¿no? Como la experiencia individual, o sea, es muy íntima, pero está permeada siempre como de una afuera, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte, Marisabel, y también si ustedes tienen como otras experiencias en ese sentido, como qué herramientas encuentras o has visto necesarias para propiciar como esta liberación del hablar del tema, ¿no? O sea, porque también creo que hay algo muy atravesado ahí que es como la vergüenza, ¿no? O la culpa, o la inseguridad de por qué estoy sintiendo esto, ¿no? O por qué esto, como dices, Guli, como esto que dicen que todo el mundo dice que me tiene que gustar, ¿por qué no me gusta, no? ¿Qué está mal conmigo? Entonces yo creo que el hecho como de narrarlo, o sea, escribir en sí mismo es un acto súper fuerte y creo que difícil, ¿no? O sea, es complejo. Y yo creo que además dar el paso de escribir sobre la sexualidad, sobre el placer, sobre el propio cuerpo, sobre lo que a veces no podemos decir, no sabemos cómo articularlo, creo que también es un proceso muy complejo, ¿no? Entonces, querría preguntarles como qué herramientas encuentran ustedes en esos procesos creativos. Para mí, creo que trabajo con dos herramientas muy, muy claras y que han sido clave en los procesos pedagógicos de los cuales participo con otras mujeres. Una de esas herramientas es la escritura creativa, en específico la escritura erótica, pero también cuando a los talleres llegan mujeres que dicen, bueno, nunca he escrito o como sí me gusta, pero no es mi fuerte, definitivamente pues es cualquier otra expresión artística que les guste o con la que se sientan mucho más confiadas. Esa es una. Y la otra, la teoría feminista o la filosofía feminista como esto que propicia o sí que tiene una metodología clara, digamos, para encaminar la reflexión. Porque me parece que por un lado la escritura creativa, la literatura erótica escrita por mujeres ya nos ayuda a abrir el diálogo, a que otras, me parece que es muy fácil que invite a que otras mujeres se animen a contar sus experiencias, porque finalmente dentro de esta literatura erótica escrita por mujeres, pues están ahí también las experiencias, ¿no? Siempre son como un espejo para nosotras y entonces es muy fácil que pueda detonar largas conversaciones sobre temas relacionados con el erotismo, con la sexualidad, por lo tanto con el placer, con el deseo.
Y ya a la hora de analizar estas experiencias que han surgido de este espejeo con la literatura erótica, que en realidad yo casi siempre utilizo cuento, y esto surgió porque a mí me gusta el cuento y escribo mayormente cuento, y así diseñé el programa de los talleres, pero además porque me parece que el cuento tiene esta potencia, ¿no? De ser un universo en sí mismo, de ser algo muy corto, de poder leer y entonces ya todas, pues analizar los temas que aparecen, ponerlos sobre la mesa, también aquellos temas que están por ahí entreverados, y a partir de ello me parece que ya la teoría o la filosofía feminista pues nos sirve para hacer ese análisis en clave estructural y entonces poder encarnar esta frase tan famosa del feminismo de lo personal es político a partir de estas dos herramientas en mi caso. Bueno, ay, perdón. Sí, bueno. En mi caso, ahorita que estaba escuchando a Mar, pues es un poco diferente, justamente porque son dos procesos diferentes. Si estoy escribiendo yo sola, siempre es bueno recurrir a la autoficción, justo para generar estos procesos como de puesta de uno en la página, ¿no? Y a partir de esa experiencia propia poetizar y llevar a la ficción algo. Y creo que en este sentido, por eso el texto en este momento, bueno, en esta pequeña obra, tiene tanto como de mi experiencia personal, porque creo que justo estaba escuchando a Mar y justo lo personal es político, como bien dice esta frase feminista. Y yo no me sentiría cómoda hablando del placer desde afuera, ¿no? O sea, no me sentiría cómoda porque creo que cada persona vive su placer de forma diferente y en ese sentido, este texto para mí era muy personal en el sentido de que es exponer y hacer preguntas o generar este eco a partir del teatro de qué sientes tú, cómo vives el placer que te gusta, ¿no? Y desde cuándo, desde dónde, con quién has experimentado estas cosas. Y sobre todo porque en el teatro pienso como la maquinaria es pues más artificial como en el sentido de que todo es una ficción y los personajes tienen vida propia a partir del autor, o sea, la autoficción permite eso, ¿no? O sea, permite hablar de temas que nos atraviesan personalmente y que justamente se pueden llevar a la ficción para justo generar este eco, estas preguntas en quien te ve, en los espectadores o en este caso los lectores. Y en ese sentido creo que la herramienta es bastante eficaz porque de otra manera creo que yo no me sentiría cómoda para hablar justo del placer desde afuera, desde mis personajes que no sean atravesados por mí. Además lo pienso porque en el teatro, justo como es un ente que tiende a la ficción, pues estos temas no se tocan, ¿no? O sea, es difícil ver una obra en donde haya un tema tan explícito de sexualidad o de feminismo. Las hay, no digo que no, pero siempre tienden más al performance, como al happening, a instalaciones, a teatro postdramático. Y en ese sentido, por eso a mí me parecía como tan necesario hacerlo desde la autoficción, encontrar esa herramienta para que en el teatro también surja, porque es un tema muy importante, ¿no? Y que a lo mejor, así como a mí me resonó el ensayo de Luna Miguel, a lo mejor quien vaya a ver esta obra o quien lea pues el texto diga, claro, es que son preguntas que yo no me he hecho, ¿no? Y que a partir de estos personajes en las situaciones que están puestos, yo también he pasado a lo mejor por algo similar, yo también me he preguntado esto, ¿no? O sea, yo también tuve esta inquietud o viví mi sexualidad a tal edad de esta manera, he tenido parejas que coinciden con estos personajes, ¿no? Pero creo que justo por eso la autoficción para mí es tan importante, porque en el teatro siempre está la figura del autor escondida entre un personaje y otro, pero no es tan presente, y en ese sentido hablar del placer siento que siempre tiene que ser algo personal, ¿no? O sea, por las diferentes vivencias que cada quien puede tener y lo que puede entender por placer. Y como directora, creo que viene a ser como la herramienta de la improvisación. Ya en el grupo como de actores y actrices con los que trabajo, siempre son pues actores y actrices que confío mucho en ellos, que ellos confían mucho en mí, y entre las improvisaciones guiadas, por supuesto, y siempre cuidadosas, salen este tipo de cosas en las que podemos indagar en temas tan duros como este, ¿no? Y tan delicados, porque creo que
si bien el placer necesita ser, pues justamente como decía Mar al principio, cuestionado y quitado esa carga tan violenta que se le ha dado sobre todo a nosotras como mujeres, creo que también tiene que tener su espacio y justamente su cuidado, ¿no? Para indagar y hacernos estas preguntas y justamente sin transgreder. Creo que eso, o sea, son las herramientas que desde el teatro yo he encontrado y que creo que han hasta el momento sido eficaces. No sé si las demás coinciden, si tienen algún comentario al respecto de esto, pero creo que justo es como lo que yo he encontrado en el teatro. Bueno, yo escribo más que nada ensayo, pero quiero comenzar explicando que doy talleres de escritura creativa. Y justo como dice Mar, lo más, no más fácil, pero como creo que lo más práctico es acercarse a través del cuento. Y bueno, esto lo comento porque a la hora de enseñar, lo que yo noto es que muchas de mis alumnas tienen este miedo a la vergüenza, ¿no? Del que estábamos hablando. Sin importar el tema que se toque, hay un miedo a poner lo que es personal en la ficción o no ficción, pero siempre está este miedo latente de que al ser mujeres se nos critique por lo que estamos hablando y por cómo lo estamos hablando. Entonces, lo que yo siempre les digo es que hay que empujar a la palabra, ¿no? Hay que empujarla y no quedarnos en el borde como de ese abismo, sino que saltar hacia él para poder impactar hacia otras personas, ¿no? Y entonces, bueno, sería hipócrita de mi parte que yo no usara mi trabajo de la misma manera, que yo no empujara mi palabra más allá de lo que sería para mí cómodo contar, ¿no? Sobre mí misma. Entonces, de esa manera creo que uno como las dos posturas, ¿sí? Por un lado, como tallerista he aprendido a conocer a mujeres increíbles que escriben muy bien, pero que sienten este miedo a publicar y a que otras las lean. Y juntas en estos grupos es súper bonito leernos entre todas y ver cómo tenemos unas miradas muy parecidas, una forma de escribir diferente, pero miradas parecidas sobre las cosas que nos atraviesan. Y por otro lado, como dice Juli, no puedo ver mi obra escrita sin que sea algo que me atraviese a mí misma y que sea algo que no haya vivido, ¿no? Entonces creo que de esa manera como que junto a ambas posturas y creo que es como muy importante que la palabra la empujemos, ¿no? Como digo, que vaya hacia allá a mover a la gente y que no se quede en la superficie, ¿no? Que escarbemos en nosotras mismas para ver hasta dónde podemos llegar y qué es lo que realmente queremos decir, ¿no? No es solo el cómo, sino el qué. Entonces, bueno, un poco eso me recuerda a cuando Gloria Ensaldúa habla de que la palabra a las mujeres se nos ha sido negada porque desde chicas nos dicen que una mujer buena es una mujer que no es chismosa, que no es habladora y que no está todo el tiempo conversando, ¿no? Una mujer buena es callada. Y entonces creo que eso tiene mucho que ver con que nos dé miedo escribir y nos dé miedo poner en palabra las cosas que vivimos y las cosas que nos atraviesan, y no solo ponerlo ahí y dejarlo escrito en un cuaderno, sino publicarlo y tener ese tipo de espacios donde podemos hablar sobre por qué escribimos, desde dónde y qué es lo que nos atraviesa, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como mi aporte. Sí, me encantó esto que dices de empujar la palabra, porque se me hace que es algo cíclico, ¿no? Es decir, es el empujar la palabra fuera de una misma, es decir, que es la dificultad, ¿no? Porque muchas veces sentimos algo y hay un freno aquí en la garganta o en las manos, no sé, como muy corporal, que no deja salir, ¿no? No deja salir la palabra o el sentimiento o algo, ¿no? Y creo que, o sea, es como empujar que salga la palabra del cuerpo y al mismo tiempo es algo que comentaba Mar como en la entrevista que hizo Mariana Brito, que es también como al lograr empujar y escribir estas cosas y escribir estas experiencias, también se vuelven referentes, ¿no? Entonces al final la palabra también empuja otras cosas en otras mujeres. Y eso se me hace como importantísimo poder ocupar
los espacios de la escritura, de la publicación, de la gráfica incluso, ¿no? O sea, pensando en las representaciones artísticas que decía Silvia, como sí, ¿no? O sea, ahora pienso como en muchas mujeres ilustradoras o personas ilustradoras. Por ejemplo, ahora en la marcha de ayer, ¿no? Como un montón de carteles con chicas con pelos, con cuerpos distintos, cuerpos de todos los colores, cuerpos de todos los tamaños. O sea, lo importante que es que haya esa posibilidad de expresar y de hacerlo público, ¿no? O sea, si los medios por lo general son la imposición de cómo debe ser, pues justo como poder tener estas herramientas nosotras y mostrar otra cosa es vital, ¿no? Nos llegó una pregunta de Paloma Nicolai para Silvia. Y dice, Silvia, he seguido tu trabajo por un tiempo y sé que también te dedicas a dar clases de escritura. Y quisiera saber si es que consideras importante retomar el tema del placer en clase. Y si sí, ¿cómo abordas el tema del placer o temas afines en tus clases? Un poco para tener un consejo de una experta para acompañar en mis propios procesos de mis propias clases. Saludos y un gusto escucharlas. Gracias. Primero un saludo a Paloma, te quiero mucho. Gracias por la pregunta. Creo que he estado últimamente pensando en eso. Creo que en este taller del que hablo es un taller muy introductorio para gente que no se ha acercado a las letras y que quiere empezar a escribir y no sabe por dónde. Entonces, específicamente en ese taller no lo abordo, pero creo que, he estado pensando que debería ser algo muy, muy importante de que abordar. O sea, no solo hablar del placer, sino de la corporalidad, que creo que es muy importante. He estado pensando mucho acerca de cómo la palabra también tiene esa corporalidad, ¿no? Pensando, por ejemplo, en la obra de Gulli y cómo no solo se habla, sino se siente, ¿no? Y pensar en el performance o en estos acercamientos como de slam poetry y del rap mismo, ¿no? Que todo es muy corporal. Entonces sí me gustaría tener un acercamiento así dentro de uno de mis talleres. He estado pensando sobre eso, donde cuando leamos podamos ir más allá de solo leernos en nuestra voz y quedarnos ahí, ¿no? Muchas veces también cuando cuando comienzan a leer los textos, las chicas que no han leído o no han estado en un taller antes y tienen como mucho miedo de expresarse, leen de una manera como muy rápida y a veces no podemos disfrutarlo, ¿no? Entonces yo les digo, no, regresen, queremos disfrutar cada una de las palabras, cada una de las imágenes que hacen, ¿no? Entonces creo que sí es importante no solo, como decía Anonsazú, ¿no? Pensar en el placer como algo sexual, sino como algo corporal y en el placer de cómo decimos la palabra, ¿no? Yo creo que Gulli podría también hablarnos mucho de eso, ¿no? De cómo guía ella a sus actores porque justo cuando la leí me quedé pensando como en lo importante que es que tú guíes a tus actores para que la palabra sea dicha justo como lo tenías en la mente, ¿no? Entonces también muchos de los comentarios que me han hecho las chicas es que disfrutan a la hora de leer porque le están dando como su sello y su voz propia a las palabras que escribieron, justo como lo imaginan en la mente y no nada más como otras personas podrían darle esa voz. Bueno, no, espero que haya contestado la pregunta. Sí, justo el punto de la corporalidad, ¿no? Que inicia por conocer el cuerpo, ¿no? O sea, creo que esto que comentas también Silvia y Gulli, que lo tocan mucho en el ensayo, en el ensayo y en la obra, del momento de la infancia, ¿no? O sea, que sentir esa cosquilla en la infancia de una manera muy casual y que sea inmediatamente juzgada de una manera moral súper opresora, ¿no? O sea, que sí es como opresora en un sentido literal de no sientas eso, ¿no? Como el manazo a la niña como, no, eso está mal, está prohibido, esas cochinadas no son correctas, ¿no? O sea, sí es así como se juzga. Y eso yo creo que pues deviene, ¿no? De cierta forma el cuerpo absolutamente no se toca, ¿no? Y no en un sentido del que ahora buscamos como el cuerpo de las niñas no se toca, sino la niña no puede, ni el niño no pueden explorar sus cuerpos, ¿no? O sea, no está permitido, no está bien visto, ¿no?
Y entonces eso crece y es pues ¿hasta cuándo, no? Hasta que alguien más lo haga, ¿no? Entonces hay un impasse, un vacío en esa exploración propia, ¿no? O sea, como que esa es una gran dificultad, como el acento, pues, en la corporalidad, ¿no? Que es algo que me gusta mucho también que mencionas, Marisabel, como que la literatura erótica escrita por mujeres, pues toca temas que la literatura escrita por hombres ¿no? O sea, que es como la menstruación, la menopausia, no sé, cólicos, incluso yo diría como la edad, ¿no? O sea, yo creo que la edad es un tema que está muy, muy ceñido en cuanto a la sexualidad, ¿no? Es como el placer solo es una cierta etapa de la vida, que por una parte solo es porque es para la reproducción en ciertos discursos, y por otro es porque solo es cuando el cuerpo tiene cierta visibilidad de cierta forma específica que es la aceptada, ¿no? Como y después no te puedes ni reproducir y tu cuerpo ya no cumple esas expectativas, ¿no? Entonces ahí está como zanjado toda posibilidad del disfrute, ¿no? Eso me parece bien importante, Mar, como el abrir este tema a personas de cualquier edad, de cualquier ámbito, ¿no? Se me hace como muy necesario. Sí, a mí me gustaría agregar algo a esta pregunta que le hicieron a Silvia. Hay un texto que a mí me gusta mucho de Bell Hooks que se llama Eros, erotismo y procesos pedagógicos y que justamente habla de la necesidad de pensar en el cuerpo, en los procesos pedagógicos y que tiene que ver también con esto que decían, porque me parece que de pronto, pues, aunque hayamos tenido algún proceso, digamos, de toma de conciencia, incluso desde el feminismo, que quiere romper con esta dualidad mente-cuerpo que desde pues, la filosofía occidental nos han hecho creer que existe, pues hacemos como estas distinciones de placer, placer corporal, pero en realidad todo placer es corporal, o sea, no existe un placer fuera del cuerpo, pues, ¿no? Igual como no podría existir escritura sin cuerpo, porque somos cuerpo. Entonces, me parece importante remarcar eso porque si nosotras hacemos conciencia de ello, sabremos que en cualquier proceso de escritura, individual o colectiva, el placer está presente de cierta forma. Quizá a veces nos cuesta y puede ser incómoda, dolorosa, ahí no estaría, pero lo que creo que sí está presente es el erotismo, porque es una dimensión vital, ¿no? Y porque somos cuerpo, porque somos corporalidad. Entonces, siempre que escribimos, siempre que hay un proceso creativo, pues también está presente la dimensión erótica y lo interesante me parece que es reflexionarla a partir de ello, al menos así pues es una de las nociones, digamos, de las que parto en los talleres de escritura erótica para mujeres y porque sí que la noción de erotismo surge también desde ciertas propuestas feministas como la de Audre Lorde y también como la de Graciela Hierro o como la de Alejandra Kollontai, y tienen que ver con eso, ¿no? Con también asumir que no es que tengamos un cuerpo y dejar de lado esta instrumentalización, sino que en realidad somos cuerpo y que a partir de ahí también estamos atravesadas por esta dimensión erótica y esa dimensión erótica está atravesada pues por un montón de prejuicios, estigmas, pero también de violencias vividas desde la infancia hasta cualquier etapa de la vida que estemos pasando. Y me parece que también si nosotras analizamos el erotismo de esta forma, pues podríamos abarcar todas estas etapas vitales de las mujeres, desde hablar de erotismo en la infancia hasta hablar del erotismo en la tercera edad. Y ya solo quería como precisar ese punto. Sí, súper acertado porque creo que es bien importante este giro corporal, ¿no? O sea, esas disoluciones tienen que ver con también una idea de como lo racional, lo bestial, lo racional, lo pasional. Entonces, si regulas uno, el otro puede estar ahí amarrado, ¿no? O sea, como siempre la contención. O sea, primero lo racional y lo otro no importa o no es necesario o peor aún como es como despreciable, ¿no? Hay que esconder. Creo que sí es bien importante reconocer que no sería unión, ¿no? Porque no son distintos, sino esa masa amorfa que somos cuerpos pensantes, ¿no? Esa unidad.
Sí, sí, exacto, esa unidad. Tenemos otra pregunta de Frida Melina. Dice, ¿cómo describirían la relación del autoerotismo con el amor propio? Porque pienso que el amor propio es el autoconocimiento, pero nos han enseñado a reprimir esos gustos o ese interés en nosotras mismas. Así que otra pregunta en torno a ello, ¿cómo saber lo que nos gusta más allá de la imposición y la convencionalidad? Pregunta Frida Melina. Bueno, me voy a permitir empezar yo. Creo que eso es una de las cosas que justo con este pequeño ejercicio de dramaturgia quería explorar, ¿no? Porque digo, a muchas mujeres se nos ha enseñado a odiar nuestro cuerpo, ¿no? A odiar cómo se ve, a odiar los pelitos que le salen, a odiar las proporciones, etcétera, ¿no? Y desde ahí ya creo que empieza a limitarse mucho el placer, ¿no? Como bien dice Mar y también Silvia. Creo que empezar a aceptar que los cuerpos son todos diferentes y empezar a conocerse, o sea, realmente desde, no sé, desde el día a día, que no tiene tanto que ver o no se ve tanto como placer, no sé, qué te gusta comer, qué sientes cuando tocas esto, no sé, cosas así tan elementales que son de nuestro día a día y que convivimos con nosotras mismas y con nuestros cuerpos o cuerpas, como bien decía Mar en la entrevista. Tan elemental como eso, me parece, desde ahí empieza como esta concepción del placer y del erotismo, porque me parece, y sobre todo hay una parte en la obra en la que el personaje se ve al espejo y se ve desnuda y entonces dice, es que no me gusta lo que veo, ¿no? Y siento que no es un cuerpo perfecto, yo no me siento a gusto con los muslos que tengo, con las medidas de mis caderas, de mis pechos, y desde ahí ya hay un rechazo al placer propio, ¿no? O sea, y al placer en general, porque si tú misma no estás cómoda con cómo eres y en qué cuerpo vives, yo creo que te limitas mucho para la hora de explorar qué cosas sí te pueden gustar, ¿no? Y qué cosas justo no te gustan. No sé, por ejemplo, también esta indagación que hace este personaje con el vibrador. Bueno, habrá gente a la que le gusta usar un juguete sexual, pero no a todos nos gusta, no a todas nos tiene que gustar solamente porque pues es la forma o es sí, como la manera de explorar nuestro erotismo. Hay muchas otras maneras y creo que en ese sentido, si uno se sale de la norma, está bien, ¿no? O sea, empezar a probar, yo creo que justo es probar y reconocer sensaciones. No sé, es algo que justo también lo he platicado con mi psicóloga y ella también me dice, es que tienes que probar para entender qué es lo que a ti te gusta como persona y qué es lo que no te gusta, ¿no? O sea, tanto de comidas como de olores, como de experiencias, como de sensaciones. Y reconocer qué cosas también te hacen bien y qué cosas te hacen mal, ¿no? O sea, en el sentido del placer como absoluto, no solo sexual, sino tu placer y tu bienestar como ser humano. Entonces creo que empieza desde algo muy pequeño como decir, bueno, es que a mí me gusta dormir con 3 almohadas y no con una, y no sé, me gusta pararme a hacer ejercicio porque estoy más activa en el día, hasta decir, bueno, en lo sexual me gusta, no sé, tocarme con la mano en vez de usar un vibrador o no sé, cosas así, ¿no? Me parece a mí, no sé qué opinen mis compañeras aquí presentes, pero creo que es una indagación y que creo que es una exploración continua, ¿no? Y estar muy atenta a las sensaciones, a las cosas que de plano, por más que la gente diga que están bien, pues en realidad si a ti no te gusta, pues justo no te gusta, ya, ¿no? No hay ningún prejuicio en eso. Y las que sí, aunque a las demás personas no les gusten, pues ni modo, eres tú y es tu cuerpo y tú vives ahí, ¿no? O sea, tú sabes lo que le hace bien, no sé. Y creo que sí, el tema de la prueba y error, ¿no? Siempre es como explorar, ¿no? O sea, se dice así muy fácil, ¿no? Como de repente se pronuncia, pero claro, sí es muy complejo la suspensión de ese juicio, ¿no? Como ponerlo entre paréntesis o pasar por ahí y no cuestionarse a sí misma si no tu paso por ahí está siendo inadecuado, ¿no? No sé. Sí, es creo que muy complicado.
No sé si quieran comentar algo más como en este tema o... Bueno, yo nada más agregaría como esto que ya había hablado acerca de pensar el cuerpo como mío y no pensar en que otros disfruten de él, ¿no? Y no, como insistimos, no solo desde lo sexual, sino desde cualquier cosa que te cause placer, pensar, uno, que tu cuerpo no tiene que ser deseable para poder experimentar el placer. No hay una necesidad de que otros disfruten de ti para que tú puedas sentir placer. Y, y otra esa, ¿no? O sea, poner a tu cuerpo y a ti como prioridad, en lugar de pensar en el disfrute ajeno primero, ¿no? Que un poco como a lo que iba yo con la depilación. Y aunque, como dices, es un proceso difícil, pues creo que sí, ¿no? La experimentación es lo primero que hay que hacer. Y a mí también me gustaría agregar algo respecto a esta pregunta del autoerotismo con el amor propio. A mí, como les decía, me gusta, o sea, desde el trabajo de investigación que realizo, pero también los talleres, nosotras trabajamos con una noción de erotismo que ha sido construida principalmente de esta propuesta que da Audre Lorde en los usos de lo erótico como poder, y que más que hablar del autoerotismo, pues hablamos de una dimensión erótica, ¿no? De una erótica de las mujeres como algo que nos constituye, igual que la sexualidad, y que además está como que se atraviesan, digamos, y que se compone de diversos aspectos, y que cuando hablamos de placer, de deseo, de amor, pues está dentro de esta dimensión. Entonces, me parece que es súper importante que podamos resignificar estas nociones tan manoseadas por la filosofía canónica y por lo tanto también pues por los varones, y no solo es de la filosofía, sino es de muchas otras expresiones artísticas como la propia literatura. Creo que ahí en el chat alguien comentaba cómo desde la literatura erótica creada por varones, pues han explicado, ¿no? Como la sexualidad de las mujeres, el cómo vivimos el erotismo, etcétera. Entonces es importante justamente que nosotras podamos reflexionar sobre el erotismo, que está sumamente vinculado al amor propio y a la vida buena. Y en este sentido me parece que Graciela Hierro es que propone la ética del placer. Y yo ya por último, sobre cómo saber qué nos gusta y que sí, que no. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto que decía Guli y Silvia sobre experimentar y prueba y error, y también pues tener muy presente estas herramientas analíticas que nos da el feminismo, ¿no? Porque por supuesto que me gusta lo que me gusta y ya, pero no está en el vacío, ¿no? O sea, esas elecciones y esa subjetividad, pues como somos seres biopsicosociales, pues también están construidas. O sea, el deseo es una construcción sociocultural, lo que nos gusta, lo que apreciamos como valioso, como no, dentro, fuera del arte, etcétera, pues también responde a quienes somos, donde estamos ubicadas geopolíticamente, etcétera. Entonces me parece que es importante tener esta indagación y siempre también acompañada de estas reflexiones no solo individuales, sino colectivas, para poder justamente descubrir más o menos en qué medidas lo que nos gusta pues es nuestro y no solamente una imposición de la época y el territorio en el que nos ubicamos. Y ya. Sí, por supuesto. Como ser conscientes de lo propio, ¿no? De la propia situación. Y es asumir que sí y que no, pero ya con ese proceso de trabajo, ¿no? Creo que eso es lo importante, como la inquietud, la reflexión, la duda, ¿no? Propiciar la duda, creo que es como el paso clave. Ya se nos está acabando el tiempo, pero ha sido una plática muy placentera, muy rica, y creo que es buenísimo seguir pensando esto, ¿no? Tenemos un saludo, felicitación de Pilar Villela, que dice felicidades a las jóvenes escritoras por compartirnos sus puntos de vista. Y Yud Kamaki también nos felicita, dice excelente mesa de conversación sobre el placer femenino, un tema del que apenas nos podemos abordar abiertamente, porque porque en el género femenino sigue siendo un tabú, ¿no?
pues agradecemos sus comentarios, también haber estado ustedes, las tres, aquí con nosotros. Le invitamos a todas las personas que nos están viendo ahora y a las que nos vean después a que se echen un arado en el número de la revista. Lo pueden encontrar en www.puntodepartida.unam.mx, es el número 231. Y bueno, ahí encontrarán los textos de Guli, la entrevista que le hizo Mariana Brito a Marisabel y el ensayo de Silvia, así como también otros cuentos, poemas sobre otras dimensiones del placer, ¿no? Y de la vida. También brevemente les platico que en la segunda parte del dossier de ese número tenemos una reseña precisamente sobre uno de los libros de Marisabel, el libro de las hedonistas, otra reseña sobre Leonora Carrington, sobre los cuentos completos que se publicaron hace poco, y un homenaje a Amparo Dávila escrito por Eduardo Cerdán, que es a partir de una conversación con la autora. También hay un cómic padrísimo que les invito a que lo vean, precisamente es esta idea de que la racionalidad siempre se está peleando con nuestros placeres, ¿no? Con ese instinto de disfrutar las cosas. Les invito a todos a que la vean, está padrísimo. Y pues nada, sigamos pensando estos temas, sigamos preguntándonos las cosas, dudando y pues acudiendo, ¿no? También a los referentes que han pensado estas cosas de manera mucho más sistemática. Nuevamente, muchas gracias, Guli, Silvia, Marisabel, y hasta pronto.